Estimados amigos, hoy hablemos un poco de la historia de la utilización del material en que ha sido conservado en las épocas de inicio en que Dios ha hablado al hombre para que pueda transcribir lo que Dios nos habla en su palabra hasta el tiempo de hoy. Damos gracias a Dios que Dios ha utilizado grandes hombres para poder hacer esta tarea, esta labor tan importante para la humanidad, ¿no? El cual ha sido escuchar la voz de Dios, ¿no? Guiado por el Espíritu Santo y poder transcribir todo aquello, pues utilizando los soportes o los materiales de esa época. Entre lo que podemos mencionar de los materiales utilizados en esa época es la piedra, el barro, el papiro, el pergamino, ¿no? Hasta llegar a hoy en día el papel que actualmente se utiliza y que tenemos en nuestras manos. Y ya podemos decir que hoy en día tenemos también el soporte digital, que es bastante utilizado. Entonces vemos que en el transcurso del tiempo, conforme el ingenio del hombre iba creando mejoras en los soportes, también la palabra era transcribida o pasada a los nuevos soportes que tenían mayor capacidad de conservación. Hablemos del soporte llamado piedra. Un claro ejemplo tenemos en la época de Moisés, cuando Dios le pide a Moisés que suba al monte y le espere ahí para que Dios mismo le entregue las tablas de piedra, donde está la ley y los mandamientos, que Dios quiere enseñarles. En Éxodo 24:12, precisamente vamos a encontrar este relato. Hablemos de otro material usado como soporte para poder escribir la palabra del Señor, como ser la tablilla de arcilla, el barro en todo caso, que tiene un cierto tratamiento que cuando está húmedo se aprovecha a escribir, ¿no? Para luego dejarlo en el sol, cosa que seque y posteriormente consolidarlo ya permanentemente seguro en el horno haciéndolo quemar, ¿no? Un claro ejemplo también podemos ver en Ezequiel 4:1, donde Ezequiel toma precisamente un molde de barro fresco donde dibuja ahí la ciudad de Jerusalén. Entre otros de los materiales utilizados, pero bastante, podemos hablar del pergamino, ¿no? Que precisamente este material es hecho del cuero de la res o de otro animal, ¿no? Que tenía un cierto tratamiento hasta convertirse en lámina y poder ser utilizado. Un claro ejemplo de la utilización precisamente del pergamino en la palabra es lo que encontramos en 2 de Timoteo 4:13, donde el apóstol Pablo le expresa a Timoteo que le pueda traer el pergamino que precisamente dejó cuando él estaba en la casa de Carpo, ¿no? Entonces vemos ahí que en los tiempos del apóstol Pablo era muy utilizado, ¿no?, el pergamino. Hablemos también de uno de los materiales usados como soporte para poder mantener las escrituras de la palabra del Señor en la época que tocó. Es el papel vitela, que era precisamente utilizado para poder hacer las páginas de los libros. El papel vitela era hecho del cuero del becerro, ¿no? Y tenía también que cumplir cierto tratamiento para poder convertirse en lámina. Hablemos también del soporte del papiro, que es precisamente una especie de plantas que se encontraba en aquella época en el río, en lugares no profundos, ¿no?, como ser en el río Nilo en Egipto, que se tenía que realizar ciertos procesos para que pueda ser utilizado, ¿no?
Se cortaba el tallo, se dejaba de 1 a 2 semanas remojando, luego se prensaba y después de haber prensado se cortaba en pequeñas pitas y se volvía eso precisamente a volver a prensar y nuevamente se agarraban las pitas, se ponían en horizontal y vertical en el tamaño de una hoja, se volvía a prensar para que lo poco que quedaba precisamente de la resina pueda pegar, ¿no? Y ya dejándole unos días, precisamente quedaba tan prensado que la hoja ya podía ser utilizada, ¿no? Vemos por todo lo mencionado que la palabra del Señor ha tenido soportes, ¿no? Y ha sido transcribido de acuerdo a las nuevas evoluciones, podemos decir, en cuanto a los soportes, ¿no? De la piedra, ¿no? Al barro, del barro al papiro, del papiro al pergamino y de ahí al papel actual que estamos manejando, y podemos decir que ya tenemos también el soporte digital. Es increíble todo el proceso que ha pasado la palabra del Señor, pero que ha sido conservada de una manera adecuada y permanente cada vez más. No hay nada más que decir, estimados amigos. La verdad es que la palabra del Señor, la Biblia, expresa la historia del más grande amor que Dios ha tenido con la humanidad, que es haber mandado a su Hijo Jesucristo único, que muera en la cruz del Calvario y pueda darnos la oportunidad como ser humano de tener la vida eterna. Dios les bendiga.